Me llamo Enrique Blas y soy profesor del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Dentro de la alimentación de los conejos, en el presente capítulo abordaremos el estudio de la nutrición de los animales en peridestete y cebo, desarrollando diferentes aspectos de interés práctico en la alimentación de los animales en crecimiento, finalmente destinados a la producción de carne. Comenzaremos hablando de las ingestiones de leche y pienso en gazapos lactantes. En esta figura podemos ver la evolución de tales ingestiones desde el nacimiento hasta el destete. Si nos fijamos en la ingestión de leche en color azul, podemos ver cómo este alimento es la única fuente de nutrientes hasta los 17-18 días de vida. Esta es la razón por la cual el incremento de peso de la camada desde el nacimiento hasta esas edades es un excelente indicador de la producción lechera de las conejas. Afortunadamente para los gazapos, la leche de las conejas es verdaderamente concentrada, tiene una alta densidad nutritiva. Baste decir que tiene en torno a un 30% de extracto seco y por lo tanto un contenido en energía, en grasa y en proteína notablemente superior al que tiene la leche de las restantes hembras domésticas. Por otro lado, aunque la producción lechera de las conejas tiende a aumentar cuando aumenta el tamaño de la camada, lo cierto es que este aumento es menos que lineal. En consecuencia, la cantidad de leche disponible para cada uno de los gazapos que integran la camada disminuye cuando aumenta el tamaño de la misma. Si nos fijamos ahora en el consumo de pienso en color rosa, podemos ver que este se inicia en torno a los 17-18 días de vida y que a partir de ahí aumenta muy rápidamente. El gazapo va a ingerir más pienso cuando disponga de menos leche. Este es, por ejemplo, el caso de los gazapos hijos de hembras con poca producción de leche o que pertenecen a camadas muy numerosas. La ingestión de pienso por parte de los gazapos también depende de otras características. Por ejemplo, depende de la composición de algunas características físicas del pienso, como la dureza y el diámetro de los gránulos. Aunque no hay estudios suficientemente científicos al respecto, sí parece que hay indicios de que la convivencia de la coneja y de la camada favorece el aprendizaje de los hábitos de ingestión de pienso por parte de los gazapos y fomenta el consumo de pienso. También hay que señalar que las condiciones ambientales influyen sobre el consumo de pienso por parte de los gazapos y así, por ejemplo, en invierno y si verdaderamente hace frío dentro de la nave, los gazapos tienden a permanecer más tiempo dentro del nido y por lo tanto a consumir menos pienso. En cuanto a la edad del destete, conviene señalar que, en general, en cunicultura, el destete se practica durante la 5ª semana de lactación, es decir, con gazapos de 28 a 35 días. Frente a este destete convencional, una alternativa es el destete precoz, que sería aquel que se practica entre los 21 y más bien hacia los 25 días de vida. En este caso, tendremos un menor esfuerzo de lactación y, en definitiva, un menor desgaste de las conejas. También reduciremos el periodo de contacto entre la madre y su camada y, por lo tanto, el riesgo de transmisión de enfermedades. Los gazapos destetados precozmente comen más pienso y por lo tanto vamos a promover y a anticipar
el desarrollo del tracto gastrointestinal y en especial del intestino grueso, aunque no podrá llegar a compensarse la privación de la leche y por tanto los animales experimentarán un retraso del crecimiento que más tarde podrán recuperar. En cuanto a los efectos del destete precoz sobre la mortalidad, los resultados de los que disponemos son muy variables y así, en algunos trabajos, el destete precoz no supone ningún deterioro del estado sanitario de los gazapos, mientras que en otros la mortalidad en los animales destetados precozmente llega a ser el doble de la que tienen los destetados de forma convencional. Por otro lado, en un contexto de enteropatía epizootica como el que se viene padeciendo en los últimos años, algunos cunicultores están optando de forma empírica por retrasar el destete hasta los 38, 40, incluso 42 días, con el ánimo, con la intención de reducir la incidencia de trastornos digestivos. Esta posible ventaja del destete tardío, todavía no contrastada científicamente, podría tener que ver con una mejor adaptación digestiva, en definitiva, con un cambio más progresivo de la dieta láctea a la dieta vegetal y también con una prolongación del efecto protector que tiene la leche como consecuencia de su contenido en ciertas sustancias antibacterianas, bacteriostáticas, de anticuerpos de tipo IgA y de algunos aminoácidos y de algunos polipéptidos y poliaminas que estimulan el crecimiento celular y por tanto son fundamentales en la regeneración y restauración de los epitelios dañados. En cualquier caso, conviene recordar que probablemente en un futuro la edad al destete esté bajo regulación legal dentro de la normativa de bienestar animal de esta especie. Tal normativa todavía no existe, pero sí disponemos de la opinión de un panel de expertos en salud y bienestar animal de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que recomienda no destetar más allá de los 35 días de vida. Entrando ya en cuestiones todavía más prácticas relativas al manejo de la alimentación, lo primero será señalar que en algunas ocasiones, ciertamente en raras ocasiones, los animales ingieren el mismo pienso antes y después del destete. De forma que, desde que comienza la ingestión de pienso, allá por los 17-18 días de vida, hasta que se alcanza la edad de sacrificio, a las 8, 10, 12 semanas, en función de las preferencias del mercado, los animales siempre comen el mismo pienso. Un pienso que por lo general es mixto, polivalente, es decir, un pienso del que comen todos los animales de la granja, incluyendo las conejas. Con este tipo de manejo, en ocasiones es posible que no se lleguen a cubrir las altas necesidades nutritivas de las conejas reproductoras, mientras que por otro lado el aporte de proteínas y minerales puede ser excesivo para los animales en crecimiento, con el consiguiente incremento del impacto ambiental porque aumentan las excreciones tanto de nitrógeno como de fósforo. Por todo ello es mucho más aconsejable lo que habitualmente se hace, es decir, utilizar dos piensos distintos. Antes del destete, los gazapos ingieren el pienso de las conejas, es decir, un pienso pensado y formulado para satisfacer las necesidades nutritivas de las madres, y a partir del destete, después del destete, ingieren un pienso de cebo, más pensado para satisfacer las necesidades de los animales en crecimiento. Conviene destacar que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo para desarrollar un tercer sistema basado en el empleo de piensos de peridestete. Se trata de piensos que se suministran a los animales antes y después del destete y que están pensados para satisfacer las necesidades específicas de los animales en un periodo tan crítico como este, especialmente en lo que se refiere a la salud gastrointestinal. El objetivo, por tanto, de estos piensos debe ser
tratar de mejorar en lo posible la salud gastrointestinal de los animales. El empleo de estos piensos puede hacerse bajo dos modalidades diferentes. Una primera posibilidad es la alimentación conjunta de coneja y camada. En este caso, distribuiremos el pienso de peridestete durante la segunda semana de lactación, durante la segunda mitad de la lactación, en el comedero que comparten la camada y la coneja. Es posible que en algunos casos la coneja acuse este cambio brusco de pienso a mitad de la lactación y reduzca su ingestión, con efectos negativos probablemente sobre su producción lechera o su condición corporal. La otra posibilidad es la alimentación diferenciada de coneja y camada, que nos obligará a utilizar jaulas y comederos especiales como los que vemos en la siguiente imagen. Como vemos, la jaula está claramente dividida en dos zonas diferentes. Un área de uso común para la coneja y su camada, en la que instalaremos el comedero con el pienso para las conejas, al que los gazapos no van a poder acceder por carecer de la fuerza suficiente para desplazar este dispositivo que cierra el comedero. Por otra parte, tendremos un área de acceso restringido solo a los gazapos, en la que colocaremos el comedero con el pienso peridestete. Sea cual fuere el sistema escogido, normalmente los animales se alimentan siempre ad libitum. Y en esta gráfica vemos la evolución tanto de la ingestión de pienso en azul como del peso vivo en rosa, desde la tercera semana de vida de los animales, todavía sin destetar, hasta que se alcanza el peso de sacrificio. No obstante, en el contexto de enteropatía epizootica que antes hemos señalado, a veces es aconsejable la restricción al 70 u 80% en el periodo posterior al destete. Con ello se trata de reducir la incidencia de problemas digestivos, aunque lógicamente provocaremos un retraso del crecimiento de los animales y por tanto deberemos prolongar el periodo de cebo algunos días. En cualquier caso, no es una complicación, esta restricción no complica especialmente el manejo, por cuanto que puede hacerse con una simple distribución diaria del pienso y sin ni siquiera tener que ampliar el número de plazas de comedero. Para finalizar con esta primera parte de la exposición, es importante recordar que es preceptivo utilizar piensos de retirada, es decir, piensos blancos, libres, exentos de cualquier tipo de molécula medicamentosa en el periodo final del cebo.